Muy buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente nos encontramos en esta capacitación, estas charlas que comenzamos ayer y terminamos hoy sobre los estereotipos y la función jurisdiccional, que se han organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales conjuntamente con la Dirección de Justicia de Paz Letrada de la Suprema Corte y que cuenta con la exposición del doctor Federico José Arena, a quien ya conocimos el día de ayer. Así que bueno. Para no perder más tiempo, Federico, este espacio es tuyo y te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias, Camilo. Buenas tardes a quienes se animaron a reincidir hoy, un viernes por la tarde, así que gracias por acompañarnos. Bueno, la idea de hoy, como les había adelantado ayer, era avanzar en algunas propuestas referidas a la argumentación jurídica, es decir, cómo enfrentar o cómo dar cuenta de demandas referidas a evitar los perjuicios que pueden provocar los estereotipos. Si bien estas estructuras que voy a compartir están, digamos, pensadas para dar forma o esquema al razonamiento judicial, tanto en el ámbito de la interpretación como de la valoración de la prueba, me parece que son herramientas que sirven en general para enfrentar estereotipos, que pueden ser trasladadas a otros ámbitos para enfrentar estereotipos. Voy a comenzar con la cuestión de estereotipos, sobre todo en el ámbito del razonamiento interpretativo, de la interpretación jurídica, de la identificación de normas, y después, en el tiempo que quede, avanzaré, ya veremos con qué velocidad, sobre la valoración de la prueba. Y al igual que ayer, invito a quienes participan a formular observaciones o intervenir en el chat y luego al final reservamos unos minutos para la conversación. Si hay comentarios en el chat los leo y si no, abrimos el micrófono. Voy a volver a compartir una presentación. Ahí creo que la deberían estar viendo. Perfecto, Camilo. Bueno, como primera aproximación a la cuestión de los estereotipos en el razonamiento judicial o en el razonamiento jurídico en general, estos son dos fragmentos de sentencias de la Corte Suprema. Este es un fragmento del caso Cisneros, del que hablamos ayer, ¿no? Y allí en realidad es el dictamen de la Procuradora General de ese momento, que era Alejandra Gils Jarbo, que es luego tomado por los ministros de la Corte, ¿no? Y allí la Procuradora dice: el comportamiento de las empresas demandadas contribuye a mantener un mercado laboral sesgado por un estereotipo de género, proyecta consecuencias disvaliosas cuya reparación no se agota con la subsanación de la discriminación que sufrió la señora Cisneros en particular, por el contrario requiere la adopción de otras medidas. Y más abajo dice: este estereotipo de género surge con evidencia en el caso, pues, de acuerdo a listados de personal obrantes en auto, las empresas no cuentan con personal femenino en su planta de choferes. Como vemos, un poco lo que adelantaba ayer, aparece la palabra estereotipo todavía tímidamente en las sentencias de nuestra Corte Suprema, pero no se termina de todavía especificar qué es lo que significa estereotipo. Quizás asumiendo que al ser un término tan extendido en la discusión contemporánea en teoría de los derechos humanos, no es necesario aclararlo, pero el problema que surge cuando el término es usado sin aclararlo es que, como para decirlo de una manera sencilla, como usuarios de estas decisiones, resulta difícil aprender a identificar estereotipos, ¿no? A saber cuándo, según la Corte, o en este caso la Procuradora, habría un estereotipo en una práctica. Y lo mismo con un párrafo de una sentencia más reciente. En este caso es de vuelta el dictamen de la Procuración, pero es de Eduardo Casal, y allí se trata de un caso de abuso sexual cuya víctima es una menor, y en este caso se refiere, en cambio, a la cuestión probatoria. El procurador dice
que los jueces que formaron mayoría sostuvieron que no estaba probado que la niña no hubiera mantenido relaciones sexuales con otra persona, e invocaron al efecto el informe del médico propuesto por el acusado, en cuanto sostuvo que no existe interrogatorio vinculado al inicio de una vida sexual activa, voluntaria, observable en la conducta de las niñas en el contexto social actual, lo que en mi opinión constituye un mero estereotipo basado en el género y la edad, que además resulta contrario a la pauta internacional. Bueno, ahí se refiere a que eh, están excluidas las pruebas relativas a antecedentes sexuales de la víctima. Pero de vuelta, dice, en el razonamiento de los jueces hay un estereotipo de género y de edad, pero tampoco aclara qué es lo que entiende por estereotipo el procurador. Entonces, un poco en virtud de esta, digamos, falta de precisión que se puede encontrar en las sentencias que combaten estereotipos, incluso en las de la Suprema Corte, es el esfuerzo que hicimos ayer para intentar avanzar en la comprensión de ese término y lo que esconde decir las distintas formas en que se puede estereotipar. Ahora lo que quisiera hacer es avanzar un poco más para, digamos, precisar esquemas de razonamiento que permitirían abordar con mayor claridad estos mismos casos, ¿no? Estas mismas cuestiones sobre las que pusieron el ojo los dos procuradores, o la procuradora y el procurador, con argumentos, con un esquema más claro. Esa es la idea. Y claramente me apoyo, esto no lo dije ayer, pero me parece que es una aclaración que vale la pena hacer, en esta idea de que la estereotipación puede afectar dos valores diferentes, el valor de la igualdad y el valor de la autonomía, y si bien yo creo que, o si bien es cierto que podemos estar en desacuerdo acerca del contenido de cada uno de esos valores, creo que sería bastante difícil desacordar con el hecho de que son valores reconocidos por nuestra Constitución, ¿no? El de la igualdad en el artículo 16 y el de autonomía en el artículo 19. Después, claramente podemos estar en desacuerdo acerca del contenido preciso de cada valor, pero que son valores, digamos, que están en nuestra Constitución, eso me parece que está fuera de discusión, y eso es todo lo que asumo. Después, obviamente yo ofreceré concepciones de esos valores, y de que esas concepciones sean aceptables depende buena parte de mis argumentos, pero me parece que lo central es reconocer que esos valores están en nuestra Constitución. Entonces, los objetivos de estos esquemas que quiero presentar es cómo identificar estereotipos, qué pasos seguir cuando encontramos un estereotipo, es decir, cómo avanzar en el tratamiento del caso y cómo inciden en el razonamiento jurídico, esto obviamente vinculado sobre todo con la valoración de la prueba, si bien hay estudios que mostrarían que los estereotipos también inciden en cómo interpretamos los textos normativos. Pero yo aquí me voy a concentrar sobre todo en cómo inciden en el razonamiento probatorio. Estos esquemas que voy a proponer se apoyan, digamos, no son que se me ocurrieron de la nada, ni que tampoco son muy originales de mi parte, se apoyan en toda una historia de combates en contra de los estereotipos. Una historia que tiene un comienzo incipiente con las batallas contra la discriminación racial en Estados Unidos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Hay algunos escritos que señalan que las leyes Jim Crow que mencioné ayer, las de segregación racial, se apoyan en estereotipos, pero la verdad que el discurso sobre estereotipos no termina impactando en el discurso judicial. La sentencia paradigmática de la Corte Suprema de Estados Unidos acerca que empieza a poner fin a la segregación racial, que es Brown versus Board of Education, que es de los años 50, no incluye la palabra estereotipo, no está ahí. Obviamente eso no le quita ninguna relevancia a la sentencia porque también desarrollan ahí argumentos que son la base de las batallas a favor de la igualdad posteriores. Entonces es una sentencia muy importante, lo único que señalo es que ahí no está la palabra estereotipo. En cambio, impacta en los discursos de los operadores jurídicos y en las sentencias judiciales cuando es incorporada en la batalla feminista, sobre todo a partir de los años 70. Es decir, las batallas que abogadas feministas daban en los tribunales
para combatir distintas formas de estereotipación que sostenían eran multiplicadas o apoyadas por normas jurídicas. Y una de esas abogadas que mencioné ayer era la luego jueza de la Corte Suprema, Ruth Ginsburg, que tuvo una estrategia controvertida entre las feministas, pero que era defender hombres que quedaban excluidos de ciertos derechos que eran únicamente conferidos a mujeres. Y ahí hay varios casos famosos. Uno de los primeros es el caso Moritz, en el cual ella defendía a un hombre soltero, anciano, que pedía una asistencia para seguir cuidando de su madre todavía más anciana. Y esa asistencia estaba prevista únicamente para mujeres, no para hombres. Para hombres en circunstancias muy específicas, pero él no estaba en ninguna de esas. En cambio, para las mujeres, sin importar qué circunstancias. Entonces, lo que decía Ginsburg es que ese tipo de normas reproducían estereotipos acerca de los roles de hombres y mujeres. Y usaba precisamente esta palabra en sus presentaciones, en sus escritos, y ese caso no llegó a la Corte Suprema, pero ella después intervino en otros casos que terminaron llegando a la Corte Suprema, y finalmente el término estereotipo termina también apareciendo en las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, y claramente se mantiene eso cuando ella se transforma en jueza de la Corte Suprema y tiene que decidir casos en donde estaban involucrados estereotipos. Hay varios casos famosos en ese contexto. Bueno, ahí señalo varios como para que quede la información. El caso Weisenfeld es el que mencioné ayer, ¿no? Este hombre que pedía la asistencia por haberse quedado viudo con hijos a cargo, cuando la mujer falleció luego de dar a luz. Y en cambio, el otro caso bastante conocido y también muy discutido en la teoría constitucional es el caso de United States versus Virginia, que es un caso, aquí en este me detengo un poquito más porque nos va a servir después de ejemplo, que es el caso del Instituto Militar de Virginia, ¿no? Que es un instituto que recibía, aceptaba únicamente a hombres, bajo el argumento de que su método educativo era de un nivel de confrontación no apto para las mujeres. Involucraba situaciones de humillación, gritos, situaciones de desnudez frente a los otros. Era un método que ellos llamaban confrontativo y que no era apto para mujeres, y sostenían que ese método era muy efectivo porque mostraban las tasas de inserción laboral de sus egresados, que eran muy buenas y en empleos muy bien retribuidos. Entonces sostenían que si se incorporaban mujeres, esa efectividad del método iba a bajar. Y el caso es interesante porque esa generalización acerca de las mujeres no se discutió. No se discutió la afirmación según la cual era bastante probable que si alguien era una mujer, entonces no tenía los rasgos necesarios para enfrentar ese método. La debilidad de carácter, la falta de fuerza física, todos esos rasgos que según los titulares del Instituto Militar de Virginia hacían que las mujeres no fueran aptas para ese método. No se discutió esa generalización, pero lo que se tuvo en cuenta es que la mujer que solicitaba ingresar al instituto había demostrado tener los rasgos necesarios para enfrentar ese método. Entonces, lo que dijo la Corte ahí es que no debía tratarse, en este caso a las mujeres, sobre la base de una generalización, por más que se concedió en ese caso que era sostenible, aunque nunca se ofreció esa evidencia, pero no se discutió. No se debía resolver el caso de una mujer sobre la base de esa generalización, sino que había que tratarla sobre la base de sus rasgos individuales. Esa sentencia después fue muy discutida porque tampoco es del todo claro lo que dice acerca de los estereotipos, pero es bastante central en la discusión. Bueno, el de Nevada es también un caso sobre licencias, que también lo mencioné ayer, ¿no?
las licencias para empleados estatales eran mucho más largas para las mujeres que para los hombres, y eso también, ¿no?, reproduciría el estereotipo normativo acerca de los roles de unos y otras. Y Frontiero versus Richardson aparece también un estereotipo parecido, porque es un caso en el cual se trataba de decidir la legitimidad de una norma del ejército de Estados Unidos que confería una ayuda a los cónyuges que fuesen empleados del ejército cuando su otro cónyuge dependiera de ellos, pero lo concedía de manera automática cuando lo pedía un oficial hombre. En cambio, si lo pedía una oficial mujer, debía ofrecer prueba de que su marido dependía de ella, ¿no? Entonces, así esa diferencia entre los sexos de los oficiales, bajo el argumento de que eso era más eficiente porque era estadísticamente cierto que las mujeres dependen de sus maridos más de lo que los maridos dependen de sus esposas, entonces eso ahorraba gastos procesales. Bueno, ahí de vuelta la Corte identificó un estereotipo detrás de esa disposición, sosteniendo que esa norma en realidad ni siquiera cumplía con el objetivo de la eficacia, porque o concedérsela automáticamente a los hombres podía ser que se les concediera el subsidio a quien no lo necesitara, y eso era una pérdida, y entonces quizás era mejor controlar en todos los casos o no controlar en ninguno. No estaba demostrada ni siquiera la eficiencia, además de que reforzaba un estereotipo acerca de los roles. Bueno, a lo largo de toda esa serie de sentencias se va estableciendo un modo de tratar los estereotipos en la jurisprudencia de Estados Unidos, sobre la cual no me voy a detener ahora en detalle en la exposición, pero sí la quería traer para decir que es de allí donde yo tomo elementos para construir este esquema que voy a proponer. Me apoyo en las ideas de dos autoras, una que se llama Carrie Franklin, de Estados Unidos, y otra que se llama Alexandra Timmer, de Países Bajos, que defienden lo que llaman el enfoque anti-estereotipos, y que sostienen que enfrentar a los estereotipos involucra un conjunto de pasos, que es a partir de los cuales construyo los pasos que yo les voy a proponer. Obviamente después, al final, si quieren que vuelva sobre lo que sostienen estas autoras, no tengo ningún problema, pero es simplemente para tener tiempo de exponer todo. Entonces, para avanzar en esta propuesta, vale la pena recordar una de las conclusiones principales de ayer, que fue la distinción entre dos formas de funcionar de los estereotipos, dos formas de estereotipación, dos dimensiones de los estereotipos, o dos clases de estereotipos, que yo nombré como descriptivos y normativos, ¿no? Los estereotipos descriptivos son aquellos que funcionan como generalizaciones acerca de los rasgos de un determinado grupo. Los mapuches son violentos, italianos musicales, esos ejemplos que vimos, por un lado, y por el otro lado los estereotipos normativos, que son aquellos que funcionan como normas acerca de los roles que deben asumir quienes pertenecen a ciertos grupos. Las mujeres deben asumir las tareas de cuidado, o las mujeres no deben ser choferes de colectivo, los hombres deben dedicarse a la profesión, los homosexuales no deberían adoptar, los homosexuales no deberían poder contraer matrimonio, etc. Esos son estereotipos normativos en el sentido de que intentan imponer roles a los miembros de un cierto grupo. Bueno, en esta propuesta de esquemas para el abordaje de estereotipo, me apoyo en esa distinción. Entonces, el primer paso es analizar cómo abordar estereotipos descriptivos que funcionan como generalizaciones. Y creo que una estrategia para avanzar en ese sentido es ver cómo funcionan en general, valga la redundancia, las generalizaciones detrás de las normas jurídicas, para ver en qué casos, cuando se trata de estereotipos, habría que tomar
cartas en el asunto, digamos, habría que hacer algo al respecto. Entonces, simplemente como ejemplo, porque es un caso bastante conocido, ¿no? Si lo tienen en mente, el caso Schifrin, que fue el caso en el cual la Corte Suprema tuvo que decidir acerca de la solicitud del juez Schifrin de La Plata, el juez federal de La Plata, para mantenerse en el cargo, o mejor dicho, para declarar la inconstitucionalidad de la reforma constitucional del 94 que le exigía para poder mantenerse en el cargo un nuevo acuerdo del Senado. ¿Sí? Y la sentencia es famosa porque en esa sentencia la Corte revocó el precedente Fait, en el cual había dicho que la reforma respecto de ese artículo era inconstitucional. En cambio, en el caso Schifrin, la Corte sostuvo que los argumentos en el caso Fait habían sido equivocados, que la reforma era constitucional y que por lo tanto los jueces federales, cuando llegan a la edad de 75 años, o bien necesitan un nuevo acuerdo del Senado, o bien tienen que jubilarse. Entonces, lo que dice la Corte, aquí los argumentos un poco más técnicos no me interesan tanto, pero lo que me interesa es lo que dice sobre la generalización. Y dice, la regulación que exige a los jueces que superan los 75 años jubilarse, no coloca a los jueces en una situación de dependencia y precariedad, sino que simplemente establece un límite previsible y objetivo a la duración del cargo. Es una definición que el legislador constitucional adopta de modo general, a priori, aplicable a una clase de sujetos de modo igualitario, por lo que no es posible establecer sospecha alguna de discriminación ni de afectación del ejercicio independiente de la función. Entonces, lo que dice ahí la Corte en realidad es que el constituyente se apoyó en una generalización, que es la que está ahí señalada en el numeral 2, que es, trasladándolo a los términos un poco más precisos que yo les propuse ayer, la propiedad de haber cumplido 75 años hace más probable que se presente la propiedad de carecer o comenzar a perder las aptitudes para desempeñar el cargo de juez. Esa es una generalización. Si alguien pertenece al grupo de jueces que han superado los 75 años, probablemente pertenece al grupo de personas que han comenzado o perdido aptitudes para desempeñar el cargo. Esa generalización es importante porque permite realizar la justificación que parecería estar detrás de esa norma, que es proteger el sistema judicial y ofrecer, digamos, un servicio de justicia adecuado que exige tener jueces con aptitudes suficientes. Si consideramos que esa justificación es valiosa, que vale la pena mantener un servicio de justicia adecuado, si la generalización en la que se apoya tiene base estadística, es decir, si es cierto que las personas a una cierta edad empiezan a perder determinadas aptitudes, entonces la norma general, si juez y cumplir los 75 años, entonces obligatorio nuevo nombramiento o alternativamente el retiro, es una norma justificada. Y yo creo que podríamos estar de acuerdo acerca de eso, ¿no? Como estamos de acuerdo, no sé, acerca de la norma que impone una edad para poder votar, una edad para sacar el carnet de conducir, se apoyan en generalización acerca de las personas alcanzadas por esa norma, y por lo general, si la generalización es sostenible, la norma aparece como justificada. La norma general aparece como justificada. Eso es bastante común en el derecho, ¿no? Si la norma que prohíbe conducir a más de 160 kilómetros, a más de 130 kilómetros por hora en autopistas, es una norma apoyada en la generalización según la cual superar esa velocidad es riesgoso. Y nadie concedería a un conductor que va a 170 kilómetros por hora el argumento de que era un feriado, no había otros automóviles en la autopista, la calzada estaba seca, había luz y él es un experto piloto de, no sé, de TC2000 y entonces el riesgo no había aumentado. Nadie le concedería ese argumento. Nos parecería que la norma general está justificada. El punto entonces es qué hacer cuando esa generalización que está ahí en el punto 2 es un estereotipo. Es decir, cuando lo que identificamos detrás de una norma es una generalización a la que llamaríamos estereotipo. Yo creo que de esta primera aproximación, el primer punto que hay que tener en cuenta es que no alcanza con decir que es una mera generalización. ¿Sí?
Porque las normas inevitablemente se apoyan en generalizaciones. Tiene que haber algún problema adicional con una norma que se apoye en un estereotipo para que sea ilegítima. Y un poco hacia ese punto iban las consideraciones que hacíamos ayer, para distinguir entre generalizaciones o estereotipos sostenibles, cuando tienen apoyo estadístico, falsas, cuando tenemos evidencia estadística de que no se corresponden con los rasgos de un grupo, o insostenibles. Entonces, la exigencia para que una generalización funcione adecuadamente como justificación de una norma, incluso cuando es un estereotipo, es que sea sostenible. Si la generalización es falsa o insostenible, no se ha ofrecido o no hay evidencia de que sea sostenible, entonces la norma está injustificada. Y eso es, por ejemplo, una de las consideraciones que tuvo en cuenta en el caso Kijutin contra Rusia del 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para decir que la norma rusa que prohibía conceder la residencia definitiva a personas extranjeras VIH positivas era ilegítima. Porque si bien el objetivo era valioso, es decir, proteger la salud pública es un objetivo que está justificado que los estados persigan, la generalización en la que se apoyaba, las personas extranjeras con VIH positiva aumentan los riesgos de contagio, era una argumentación falsa, en el sentido que se apoyaba en prejuicios acerca no solo de los extranjeros, sino del tipo de grupo a los que se suele atribuir que pertenecen quienes son personas VIH positivas. Es decir, el tribunal mostró estadísticas según las cuales lo que aumenta el riesgo de contagio de VIH son ciertos comportamientos, como compartir jeringas en situaciones de drogadependencia o mantener relaciones sexuales sin protección, que no tienen nada que ver con la nacionalidad de las personas. No hay ninguna diferencia en la realización de esas conductas según la nacionalidad. Entonces, la generalización era, en este caso, ni siquiera insostenible, sino falsa. Había evidencia de que, de que ese estereotipo no coincidía con los rasgos de las personas a las que se refería. Entonces, dado que ese estereotipo es falso, la norma está injustificada por la clara razón de que, como decía ayer, atenta contra el principio de igualdad, porque trata de manera diferente a los extranjeros con VIH que a los extranjeros sin VIH, sin ninguna justificación. Es decir, sin que posean, respecto de la salud pública, alguna diferencia relevante, porque los datos estadísticos muestran que no hay ninguna diferencia relevante entre esos grupos. Entonces, tratarlo de manera diferente sobre la base de una supuesta diferencia, de una diferencia inexistente, es tratarlos de manera incompatible con las exigencias de la igualdad. Y aquí de vuelta, por eso hice el paréntesis al inicio, igualdad entendida de la manera más, digamos, escueta o mínima que puede ser entendida, que es como igualdad formal. Es decir, tratar igual a quienes tienen propiedades similares relevantes y tratar de manera diferente a quien tienen propiedades diferentes relevantes. Esa es la exigencia mínima de igualdad que una norma apoyada en un estereotipo falso no cumple. ¿Sí? Entonces, para generalizar, para avanzar un poco más, porque veo que el tiempo va pasando rápido, de esta breve, digamos, recorrido de este caso Kijutin, y siguiendo un poco la propuesta de las dos autoras que mencionaba antes, estos serían los 4 pasos que habría que tener en cuenta cuando descubrimos que detrás de una norma, que una norma está apoyada en un estereotipo, entendiendo entonces aquí estereotipo como estereotipo descriptivo, es decir, que funciona como una generalización. El primero, y ese es el sobre el que más insisten estas autoras, que es el de nombramiento. Y uno podría decir, pero no estuvimos todo este tiempo, digamos,
cuando uno estudia también en la Facultad de Derecho las discusiones que son meramente terminológicas, ¿no? A veces se liquidan discusiones diciendo son meramente terminológicas y esto no parecería ser algo de ese tipo. Estamos diciendo que hay que poner una etiqueta sobre algo. Bueno, pero parecería que en este caso tiene una función, podríamos llamar filosófica, el etiquetamiento, el uso de la palabra, porque desenmascara el hecho de que aquello en lo que se apoya la norma es un estereotipo y por lo tanto en este caso, descriptivo y por lo tanto una generalización. ¿Y cuál es la función filosófica a la que me refiero con este etiquetamiento? La función de hacer advertir que esa afirmación es una afirmación contingente que para ser sostenible necesita evidencia. Porque muchas veces quienes sostienen estereotipos asumen que son verdades naturales, ¿no? Un poco quizás a eso se refería el colega, creo que era Alejandro, cuando hablaba de dogmas, ¿no? Creo que eso, que a veces los estereotipos son concebidos como afirmaciones necesarias acerca del mundo social, como dadas, naturales, inmodificables. Las mujeres naturalmente tienen rasgos, eh, eh, habilidades para tareas de cuidado. Y esas afirmaciones en realidad son afirmaciones contingentes en el sentido que su corrección o no depende de información empírica, de información acerca de los hechos. Y esa es la función filosófica del etiquetamiento, diciendo esto es un estereotipo descriptivo, una generalización acerca de los rasgos de un grupo social, y para ser sostenible necesita apoyo estadístico. El segundo paso es la carga interpretativa, que por eso entiendo la idea de que quien propone esa generalización en apoyo de la norma tiene la carga de precisar el contenido de la generalización. Y, es decir, de enumerar cuáles son los distintos rasgos que supuestamente posee ese grupo al que se refiere. ¿Por qué esto es importante? Y este es un punto sobre el que no me detuve y eh, creo que no voy a tener tiempo de avanzar mucho, pero es que a veces los estereotipos incluyen conceptos cuya definición no es sencilla. Un estereotipo, como los pobres suelen dedicarse a delitos en contra de la propiedad, que es un estereotipo identificado por quienes estudian estereotipos acerca de los pobres, exige interpretar qué se entiende por pobre, bajo qué condiciones una persona pobre. Y eso exige elaborar una teoría. Ahora estamos acostumbrados a que la pobreza se mide según los ingresos, y si los ingresos alcanzan para cubrir ciertas necesidades básicas, la canasta alimentaria y algunas adicionales, entonces no se es pobre, y si es más bajo que eso, se es pobre. Pero en los teóricos de la pobreza, la discusión es mucho más compleja que eso, ¿no? La pobreza no siempre es entendida de ese modo. Entonces, quien sostenga una generalización acerca de los pobres tiene la carga interpretativa en el sentido de decir qué es lo que va a entender por pobres, al menos en esa generalización. El tercer paso es la carga estadística. De vuelta, quien propone usar un estereotipo en apoyo de una norma tiene la carga de mostrar la evidencia estadística a favor de esa generalización. Tiene la carga de mostrar que existen datos que vuelven esa generalización sostenible. Y la última es que aun cuando estos tres pasos han sido cumplidos y finalmente encontremos que se trata de un estereotipo sostenible, hay algunos casos que exigirían abandonar la generalización o al menos apoyar la decisión en los rasgos de la persona individual, que es la exigencia de tratar a esa persona como un individuo. Quizás queda todavía discusión para, digamos, queda margen todavía para discutir exactamente en qué casos, pero aquí me interesa al menos aclarar en qué consistiría tratar a alguien como un individuo. Por lo general, quienes defienden esta idea sostienen que estamos obligados, tenemos el deber de tratar a las demás personas como individuos cuando se trata de personas que pertenecen a grupos vulnerables. Es decir, no en todos los casos tenemos el deber de tratar a las demás personas como individuos,
sino únicamente cuando se trata de personas que pertenecen a grupos vulnerables, y ello es así porque, dada la historia de discriminación en perjuicio de esos grupos, apoyarnos en generalizaciones puede, sin que nos demos cuenta, reproducir esa historia de discriminación, aunque nosotros no tengamos esa finalidad. Y un caso que evidencia esta exigencia, que repaso brevemente, es este caso Alajos-Kiss contra Hungría, también decidido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 2010, en donde se discutía la legitimidad de una norma electoral de Hungría que prohibía votar a las personas bajo tutela por depresión maníaca, bajo la asunción de que no estaban en condiciones de tomar decisiones juiciosas. Entonces, de vuelta tenemos esta estructura tripartita con un valor, una justificación, un objetivo, que es tomar decisiones colectivas juiciosas. La generalización, ahí está el estereotipo, las personas bajo tutela parcial por depresión maníaca no están en condiciones de tomar decisiones juiciosas, y la norma, las personas bajo tutela parcial por depresión maníaca están excluidas del voto, tienen prohibido votar. En ese caso se mostró que el estereotipo era sostenible, que había evidencia estadística acerca de las dificultades de las personas con depresión maníaca para intervenir de manera juiciosa en decisiones colectivas. Pero lo que se discutió era si esa generalización, o si estaba justificado tratar a la persona que pedía tener el derecho de votar sobre la base de esa generalización. Y lo que sostenían los abogados de esa persona, y que después fue tomado por el tribunal, es que esa persona tenía derecho a ser tratada según sus rasgos individuales, a que la trataran como un individuo. En el sentido de que la determinación de si poseía o no las capacidades para votar se llevara a cabo no sobre la base de la generalización en la que se apoyaba la norma, sino sobre la base de test individuales, test acerca de su capacidad. Y que si ella los pasaba, si esa persona los pasaba, entonces conferirle el derecho a votar. ¿En qué consiste tratar a alguien sobre la base de sus rasgos individuales? Eso es una cuestión bastante espinosa, pero lo que yo diré acá es que se trata, implica tratarla según los rasgos que podamos percibir en la interacción directa con esa persona. Y este es un punto que me permite hacer un paréntesis breve para referirme a lo que decía al inicio, que estas consideraciones creo que sirven no solamente para la construcción de razonamiento jurídico, sino que para la interacción con otras personas en general, que es esta, digamos, breve advertencia respecto del uso de generalizaciones acerca de los demás, de estereotipos acerca de los demás. Algo que veíamos en la sesión de ayer, que es inevitable, que nos relacionemos con los demás sobre la base de generalizaciones de estereotipos, pero algo que exige el hecho de advertir que estamos interactuando sobre la base de generalizaciones es tener la sensibilidad para cuestionar esas generalizaciones cuando haya sospechas o una mínima evidencia de que no se ajustan a los rasgos de la persona que tenemos enfrente. Digamos, yo creo que esa es una mínima directiva o enseñanza de esta consideración, que es la sensibilidad frente a los rasgos de las personas individuales. No quiere decir abandonar las generalizaciones, porque es algo que no podríamos hacer, pero sí estar dispuestos a revisar las generalizaciones en las cuales apoyamos la interacción con las demás personas cuando hay algún indicio, alguna mínima evidencia de que no coinciden con los rasgos de esa persona individual. Bien, disculpas si voy un poco rápido quizás, después podemos volver al final sobre algunos puntos en los que haya acelerado demasiado, pero bueno, quisiera poder abordar estos tres puntos, es decir, estereotipos descriptivos, normativos y valoración de la prueba, aunque sea brevemente. Respecto de los estereotipos normativos, como decía ayer, preocuparse por el control estadístico no tiene sentido, no tiene mucho sentido porque no tiene ninguna pretensión
informativa, vamos a ver en qué consistiría abordar los estereotipos normativos. Aquí un ejemplo, que es otro caso del Tribunal Europeo, el caso Konstantin Markin del 2012, en donde se discutía la legitimidad de una norma rusa que concedía licencia por paternidad, maternidad, o sea, en este caso sería por maternidad, únicamente al personal femenino del ejército. Eso, sostenía el Estado ruso, era así para lograr proteger la seguridad nacional, manteniendo la efectividad operativa del ejército, dado que la reducción del número de personal por licencia por nacimiento afectaría esa efectividad. Y el segundo objetivo era que, y lo dijo explícitamente el Estado ruso y los tribunales, que era mejor que las mujeres se ocuparan de la crianza de los hijos y los hombres del sustento de la familia. Entonces, allí aparece detrás de esa norma, sí una generalización, pero ahora lo que nos interesa es identificar si detrás de la norma jurídica general hay una norma acerca de los roles de ciertos grupos de personas, como la que aparece en el numeral 3, el objetivo 2, que es los roles de hombres y mujeres en el contexto familiar. Y lo mismo en el caso Atala Rifa y Niñas versus Chile, decidido finalmente por la Corte Interamericana en el año 2012. Aquí no se trata tanto de, o no se trata directamente de un estereotipo normativo detrás de una norma general, sino detrás de la decisión final de la Corte Suprema chilena. No sé si lo tienen presente este caso, que es también bastante comentado entre los teóricos de derechos humanos, que es la señora Atala Rifo, es una mujer, también jueza, que tiene 2 hijas, se divorcia el marido y luego de divorciarse forma pareja con otra mujer y en un momento deciden comenzar a convivir y en ese momento el marido exige que le retiren la tenencia de las hijas a la señora Atala Rifo y que se las den a él. Lo complejo del caso es que la primera medida del primer juez es una cautelar a favor del marido y esa cautelar no se modificó nunca a pesar de que algunas instancias habían beneficiado a la señora Atala Rifo. Entonces hubo casi 12 años de proceso en los cuales de todas formas el marido tuvo la tenencia de las hijas y eso es también una de las cosas que señaló la Corte Interamericana. Pero la cuestión es sobre qué bases la Corte Suprema de Chile termina decidiendo conferir la tenencia de las hijas al marido de la señora Atala, es sobre la base de un argumento como el que está reconstruido acá. Obviamente esto es una abstracción, una síntesis de ese argumento, pero es: las madres deben siempre renunciar a su propia realización en beneficio de la crianza de sus hijos. Las madres lesbianas deben renunciar a la realización de su orientación sexual en beneficio de la crianza de sus hijos. Y dado que la señora Atala Rifo no renunció a realizar su orientación sexual, no tiene derecho a la crianza de sus hijas. Obviamente, el apartado 2 está apoyado en la idea de que los niños que se crían en una familia homoparental, o en este caso una pareja lesbiana, sufren ciertos efectos negativos. Algunos se animan a decir que son efectos producidos por el mero hecho de que tienen 2 madres, algo que es un estereotipo falso. Hay evidencia que eso no tiene ningún efecto distinto a la otra forma de crianza de niños. Y a otros, en cambio, sostienen que el efecto perjudicial a los niños se produce por las reacciones de la sociedad frente a parejas homoparentales. Pero más allá de eso, lo que interesa aquí es que detrás de esa decisión hay una norma acerca de los roles de las mujeres lesbianas que se harían dedicarse, renunciar a su orientación sexual en beneficio de la crianza de sus hijos. Entonces, retomando las consideraciones que compartí ayer, en estos casos el abordaje se podría realizar esquematizar en estos 5 pasos. El primero, que es quizás el más exigente, es determinar si dentro de las finalidades u objetivos que están detrás de una norma jurídica, de una norma general, hay otra norma que pretende definir los roles de un grupo de personas.
En ese caso, se trata entonces de un estereotipo normativo y entonces esa segunda norma, que está detrás de la norma jurídica, al igual que en el caso anterior, tiene que ser nombrada, etiquetada como un estereotipo normativo. Y de vuelta, la función filosófica del etiquetamiento es la de manifestar que se trata simplemente de una norma entre otras, de unas posibilidades entre otras y que no es una norma dada ni natural, sino que es parte, por lo general, yo eh, agrego esta especificación, por lo general cuestión de convenciones eh, sociales, que no hay nada dado en el modo en el que se distribuyen los roles en nuestra sociedad, sino que depende de un conjunto de acuerdos sociales. Por acuerdo no me refiero obviamente a que nos dimos la mano y decidimos cómo distribuir roles, sino a modos de comportarnos a lo largo del tiempo. El tercer paso es determinar si se trata de un estereotipo opresivo o de reconocimiento sobre la base de las herramientas también que les proponía ayer, que están ahí en el paso 4 y 5, establecer si el estereotipo es externo o interno, es decir, el hecho de que el estereotipo sea opresivo o de reconocimiento puede ser determinado sobre la base de estos dos criterios, si es externo o interno, y por otro lado, si la persona involucrada se reconoce en ese rol en ejercicio de su autonomía. En el caso de la señora Atala Rifo, se trata claramente de un estereotipo externo en el cual la señora Atala Rifo no se reconoce y por lo tanto es un estereotipo opresivo. Es un estereotipo externo porque es un estereotipo que un grupo le intenta imponer a las personas que tienen una determinada orientación sexual, no es un estereotipo en el que se reconozcan esas mismas personas y por lo tanto es una norma que coarta su libertad de elección, que reduce el tipo de opciones disponibles para ese grupo de personas. Es decir, las mujeres lesbianas no tendrían la posibilidad de desarrollar su orientación sexual y a su vez criar hijos. Esa es una opción que quedaría fuera de sus posibilidades y es una opción que en cambio sí tienen personas con otra orientación sexual. Y es por eso que el estereotipo es opresivo, porque atenta contra el valor de la autonomía, como decía, de vuelta, reconocido en el artículo 19, no sin controversia, de nuestra Constitución, pero cuyo también comprensión mínima de la autonomía es simplemente que las personas puedan elegir entre un conjunto valioso de opciones sobre las bases de sus propias creencias y deseos. Yo creo que eso es el concepto mínimo. Después lo podemos ir robusteciendo para evitar que se nos cuelen como autónomas decisiones que no consideramos autónomas. Pero como mínimo, si ya algo no cumple con esa exigencia, ya es imposible sostener que satisface el valor de la autonomía. Después le podríamos exigir más cosas para ver si lo satisface o no, pero si no satisface eso, claramente es opresivo en cuanto no realiza, no satisface las exigencias de la autonomía. Pero en cambio, claramente la señora Atala Rifo sí se identificaba en ciertas convenciones o normas sociales acerca de los roles de la maternidad, incluso acerca de su orientación sexual, y esos estereotipos en cuanto son, o normas acerca de sus roles, que son normas en las cuales esa persona se reconoce, tenerlas en cuenta al momento de decidir sobre su situación jurídica es parte también de las exigencias de la autonomía en cuanto son expresión del modo en el que esas personas han decidido vivir su propia vida. Entonces, no tener en cuenta esas normas constituye de vuelta una actitud produce un efecto opresivo en cuanto es incompatible con la autonomía. Claramente, en estas dos conclusiones que les proponía respecto de los estereotipos descriptivos cuando violan la igualdad, o de respecto a los estereotipos normativos cuando violan la autonomía, que serían los casos en los que deberían ser combatidos los estereotipos,
la discusión siempre puede continuar en el sentido que la igualdad y la autonomía no son los únicos valores que reconoce la Constitución y puede ser que haya consideraciones ulteriores, pero sí, al menos, vale tener en cuenta cuáles son las consideraciones respecto a igualdad y autonomía que hay que evaluar cuando se intenta decidir casos sobre estereotipos, que involucran estereotipos, más allá de que quizás todas las cosas consideradas sea necesario entrar en consideraciones adicionales sobre otros valores, como por ejemplo, en un caso que decidió la Corte Suprema Mexicana, que era un caso que se suele presentar también, o similares también en Chile. En México se les permite, o mejor dicho, las personas que pertenecen a pueblos originarios o comunidades indígenas tienen el derecho a autodeclararse pertenecientes a esas comunidades, no lo tienen que probar, alcanza con que en algún momento del proceso digan pertenezco a una comunidad para que se les reconozca esa identidad. Entonces, en un caso de violación, de violencia sexual, el victimario se había declarado perteneciente a una comunidad y sostenía que en esa comunidad había una norma que permitía mantener relaciones sexuales con mujeres menores de 14 años, como en cambio prohibía el Código Penal mexicano, siempre que esa niña ya haya comenzado a menstruar y que la persona que mantiene relaciones con esa niña tenga intenciones de formar una familia en el futuro. Esa sería una norma acerca de los roles, del modo de llevar a cabo relaciones de esa comunidad. Entonces, en algún sentido, son normas en las que supuestamente, si concedemos que esa norma integra las normas de esa comunidad, en las que esas personas se reconocen. Entonces, son normas en las que ejercitan supuestamente su autonomía si es que se las concedemos. Pero claro, esa no es, en este caso no era toda la discusión, había más consideraciones que introducir, es decir, balancear, en este caso la autonomía, con otros valores, dijo la Corte Suprema Mexicana, que son, o mejor dicho, balancear en este caso la autonomía de la persona que sostenía que es una norma en su comunidad, con otras consideraciones acerca de la autonomía de las mujeres en general. Entonces, en ese contexto lo que sostuvo la Suprema Corte era que no podían admitirse normas, incluso normas en las que se reconocían miembros de ciertos grupos, que implicaran reproducir o perpetuar formas de opresión que en general han sufrido ciertos grupos, en este caso las mujeres. Entonces, esto era solamente como un ejemplo para ilustrar el punto de que puede ser que las consideraciones que yo propongo para evaluar estereotipos no sean, para decirlo así, no sean la última palabra, que haya que seguir analizando. Pero al menos creo que estos son instrumentos para saber cuáles son los valores que están en juego cuando encontramos estereotipos. Bien, eso es lo que les quería comentar respecto de estereotipos detrás de normas generales o detrás de prácticas o detrás de decisiones judiciales. Y solamente antes de pasar a valoración de la prueba, para volver al caso Cisneros, fíjense que en el caso Cisneros, lo particular de ese caso es que en ningún momento los empresarios de transporte hicieron referencia, y esto lo dice la sentencia, a los rasgos que impedirían a las mujeres ser choferes, es decir, no sostuvieron ningún estereotipo descriptivo acerca de las mujeres, no intentaron ni siquiera avanzar la sostenibilidad de una generalización acerca de las mujeres y sobre cuya base supuestamente no podrían ser choferes, sino que directamente se apoyaron en un estereotipo normativo según el cual no deberían dedicarse a ese oficio o a esa actividad. Y entonces ese sería un buen ejemplo de un estereotipo normativo detrás de una práctica, en este caso la práctica de excluir a las mujeres de la conducción de colectivos de transporte público en Salta,
que exigiría el nombramiento, hay un estereotipo, una norma acerca de lo que deberían hacer las mujeres, es un estereotipo externo en el cual las mujeres no se reconocen y por lo tanto es opresivo, lo cual permite concluir que la práctica es ilegítima. Si me tienen todavía un poco más de paciencia, me gustaría compartir la segunda presentación, aunque sea para comentar algunas cuestiones, algunos puntos sobre la posibilidad de que los estereotipos incidan en el razonamiento probatorio, en el modo en el cual, a partir de ciertos elementos de prueba, formulamos inferencias acerca de cómo sucedieron ciertos hechos. ¿Sí? Y ahí tengo una presentación un poco diferente a las dos que tenía antes. Ahí veo que la compu se está tomando su tiempo. ¿Cuál es el punto de partida? Que también me llevó un poco a trabajar en estereotipos en el ámbito probatorio. Es este trabajo que quizás conozcan de la Defensoría General de la Nación, publicado ya hace unos años, en el 2010, acerca de la discriminación de género en decisiones judiciales. En ese trabajo se analizan una serie de sentencias de tribunales federales en las cuales se identifican estereotipos acerca de las mujeres al momento de evaluar el testimonio de la víctima. Sí, entonces, las autoras repasan un conjunto bastante amplio, obviamente es más cualitativa que cuantitativa la investigación, van leyendo sentencias y van identificando estereotipos, y así en esas sentencias identifican en la valoración del testimonio de la víctima estereotipos, entre otros, como estos: el de la mujer estratégica, el de la mujer honesta y el de la mujer corresponsable. Son títulos que retoman un poco, etiquetas que retoman un poco las que usan las autoras para mencionar esos estereotipos. El estereotipo de la mujer estratégica es el estereotipo según el cual las mujeres que denuncian a su pareja por violencia sexual tienen una finalidad oculta. Lo hacen para lograr determinado fin: quedarse con la casa, quedarse con el auto, quedarse con los hijos, y en este sentido estratégicamente denuncian violencia según ese estereotipo. El estereotipo de la mujer honesta es el estereotipo según el cual las únicas mujeres que pueden ser víctimas de violencia sexual son las mujeres que tengan una conducta sexual irreprochable. Y esto se refleja en el estereotipo complementario de que las mujeres que se dedican a trabajo sexual no suelen consentir el acto sexual. ¿Sí? Entonces, no son, por lo general, víctimas de violencia sexual. Y el tercero, el de la mujer corresponsable, es el típico algo habrá hecho, ¿no? Si una mujer denuncia a su pareja por violencia sexual, es que de algún modo lo habrá incitado, lo habrá provocado a llevar a cabo esa acción. Entonces, y por ejemplo, un caso que se ve a estos estereotipos son varios. Hay uno en donde hay todavía otro estereotipo adicional, que es en un caso el tribunal llamó a un careo a la víctima con el victimario, y durante ese careo estaban presentes los dos, a pesar de que la víctima había pedido no ver al victimario, estaban presentes los dos. Y en un momento el victimario sostuvo que el preservativo que había usado en el acto sexual se lo había facilitado a la víctima. Y siguió con su relato. Y dicen los jueces, en ese momento la víctima no dijo nada, no reaccionó, no mostró ninguna indignación frente a lo que afirmaba el victimario. Cualquier mujer víctima de abuso sexual, de violencia sexual, habría reaccionado de algún modo explícito cuando su victimario está diciendo cosas que no son ciertas. Dado que esta mujer no reaccionó, entonces no era víctima. Entonces,
no era víctima en el sentido de que el acto sexual era consentido. Ese es un estereotipo acerca de la víctima ideal, en el cual los jueces, sobre cuya base, los jueces, a partir de lo que sucedió en el careo, concluyen que el acto fue consentido. Entonces, sobre lo que quisiera avanzar en los minutos que quedan es cómo es que los estereotipos cumplen este rol, por lo general inadecuado, en el razonamiento probatorio. Entonces, una vez que esquemáticamente vemos cuál es el lugar que ocupan los estereotipos en ese razonamiento, es, creo yo, también más sencillo estar atentos a la posibilidad de que incidan de manera negativa en el razonamiento. Vale la pena, pero esto sí lo voy a pasar muy brevemente porque si no, no voy a poder decir lo del esquema. Vale la pena también, al igual que las batallas feministas de los años 70, también respecto de la actividad probatoria y la incidencia de los estereotipos en ese contexto, reconocer la importancia que las teóricas de la perspectiva de género, la relevancia que sus trabajos tienen para, en este contexto, ¿no? En haber insistido sobre la necesidad de rever el rol que estereotipos tienen en el razonamiento probatorio a los fines de evitar perpetuar ciertas formas de discriminación e incluso a los fines de que queden desvirtuados los mismos objetivos del proceso. Y esto a mí me parece sí algo sobre lo que no quisiera, digamos, pasar por alto, que la tesis de la perspectiva de género en ámbito probatorio es una tesis, también de vuelta, esto es controvertido al interior de la misma perspectiva de género, pero dentro de esa perspectiva, buena parte de quienes la defienden sostienen que el objetivo, uno de los objetivos principales de la actividad probatoria es alcanzar la verdad y que los estereotipos de género son un obstáculo por esa finalidad. Es decir, aquí no hay ninguna discusión, al menos de esta posición de la perspectiva de género, no hay discusión acerca del objetivo del proceso, que es alcanzar la verdad. Obviamente, en nuestros sistemas jurídicos, alcanzar la verdad es conjugado con otras finalidades adicionales, pero respecto de la finalidad de alcanzar la verdad, lo que sostiene la perspectiva de género es que los estereotipos son un obstáculo, es decir, los estereotipos funcionan como anteojeras que impiden percibir correctamente los hechos. ¿Sí? No hay ninguna pretensión de modificar la finalidad del proceso y que por lo tanto lograr el objetivo que desde hace muchos tiempos se sostiene, persigue el proceso penal o la prueba dentro del derecho en general, exige evitar los efectos perjudiciales de la estereotipación en ese proceso. ¿Y de qué manera podrían los estereotipos incidir allí? Bueno, estos son tres ámbitos o tres momentos del proceso probatorio en los que pueden incidir los estereotipos, es decir, en la recolección de pruebas, ¿no? Al momento en el que se llega a una escena, escena del crimen, a un lugar en el que se ha cometido, donde se supone que se ha cometido un delito, si quien tiene que proceder a la primera recolección de evidencia se apoya en estereotipos insostenibles, probablemente esa recolección sea sesgada o en el peor o en otro caso negativo sea una recolección insuficiente. Es decir, buena parte de los casos que estimularon los análisis de la perspectiva de género son casos de insuficiencia de elementos probatorios, producidos por una investigación preparatoria ineficiente, ¿no? Entonces, en ese primer momento es importante, no me voy a detener en eso. También en la construcción de narraciones, la reconstrucción de los hechos no la hacemos de manera fragmentaria, aislada. No describimos lo que sucedió enumerando un enunciado después del otro, sino que construimos una narración. Y las narraciones se apoyan en esquemas.
Esos esquemas pueden incluir estereotipos acerca del rol, los roles de ciertas personas, de los rasgos de ciertos grupos sociales, y por lo tanto distorsionar, ¿no? Un ejemplo bastante, que yo creo ilustrativo, si bien de otro ámbito, es, por ejemplo, cómo los historiadores han solido reconstruir los roles de las mujeres en ciertos momentos históricos. Hay un ejemplo bastante claro que es una reina de Inglaterra, la reina Eleonor, que era franco-inglesa, que en un momento conspiró contra su marido para lograr que sus hijos alcanzaran el trono. Bueno, ¿cómo se reconstruye esa conspiración históricamente por lo general? Como una venganza amorosa. Dado que el rey tenía amantes, entonces reacción emocional de la mujer, conspirar en contra del marido que le engañó para lograr. En cambio, si fuese al revés, si fuese el hombre el que conspira contra la mujer, la reconstrucción, la narración, el esquema narrativo sería el de un gran estratega político, ¿no? Que logra que sus hijos derroquen a su mujer gracias a sus grandes capacidades de estrategia política, ¿no? Y eso quizás se ve reflejado también en la actualidad. Las mujeres, los movimientos de las mujeres en política suelen ser vistos como emocionales, mientras que los movimientos de hombres en política suelen ser vistos como estratégicos. Bueno, esos son esquemas narrativos, son el modo en el que estamos acostumbrados a enfrentarnos a los hechos. Son, podríamos decir, como las novelas enlatadas de los 80, de los 90, que era claro cómo funcionaba cada personaje. Bueno, esos esquemas suelen incidir en el modo en el que reconstruimos los hechos. Y también en la valoración de los elementos probatorios, que es sobre lo que quisiera decir algo más a continuación. Por valoración de la prueba, aquí entiendo simplemente la inferencia de ciertos enunciados sobre los hechos a partir de determinados elementos probatorios. Eso está, este es un esquema quizás un poco inaccesible a primera vista, propuesto por tres autores que escribieron un libro llamado Análisis de la Prueba, Anderson, Shum y Twining, que dicen que el razonamiento probatorio está integrado por una cadena que va desde lo que ahí se ve como prueba E, elementos probatorios, pasando por ciertas inferencias que involucran generalizaciones que están a la izquierda, y otros enunciados probatorios hasta llegar al enunciado probatorio final, que es lo que queremos, lo que ahí llaman probando un final, que es lo que queremos probar. Entonces, no sé si recuerdan el famoso caso de O.J. Simpson, ¿no? Este jugador de fútbol americano, después actor, que fue acusado del homicidio de su mujer y de un amigo de su mujer. En ese caso, la camioneta de O.J. Simpson había sido vista enfrente de la casa de la mujer donde había sido cometido el homicidio. Pero nadie había visto a O.J. Simpson. Entonces, tenemos un elemento probatorio, un testigo que afirma haber visto la camioneta de O.J. Simpson. Y un enunciado que queremos probar, que es O.J. Simpson estaba en la casa. Bueno, la relación entre ese enunciado, entre ese elemento probatorio, perdón, la afirmación del testigo, la camioneta estaba al frente de la casa, y el enunciado O.J. Simpson estaba en la casa, se apoya en una generalización según la cual cuando frente a una casa está la camioneta de una persona, por lo general esa persona está también en ese lugar. Esa es una generalización, ¿sí? No necesariamente es así, sino que por lo general sucede así. Si el auto de alguien está frente a un edificio, probablemente esa persona está en ese edificio. Ese es el rol que las generalizaciones tienen en el razonamiento probatorio. Pueden ser más o menos fuertes, más o menos potentes, más o menos robustas, y eso se trasladará al enunciado probatorio. Pero la mayoría de los teóricos de la prueba coinciden en que este es el modo en que no nos queda otra para avanzar en el razonamiento probatorio que ir conectando elementos probatorios con enunciados acerca de los hechos a través de generalizaciones. Y bueno, es en ese rol de eslabones entre elementos probatorios y enunciados acerca de los hechos que podemos que podemos encontrar estereotipos. Es ese rol, como generalizaciones que unen elementos probatorios con enunciados acerca de los hechos, que podemos encontrar estereotipos. Y ese es
rol que cumple el estereotipo acerca de las víctimas en el ejemplo que puse antes de los jueces. Es decir, allí el elemento probatorio es lo que sucedió durante el careo, la víctima no reaccionó frente a los dichos del victimario. La generalización es las víctimas de violencia reaccionan explícitamente frente a las mentiras del victimario, y entonces el enunciado al que terminan llegando es, el enunciado acerca de los hechos al que terminan llegando, que infieren de eso, es el acto sexual fue consentido. Y sostener la verdad de ese enunciado es importante porque dentro de los hechos jurídicamente relevantes está la falta de consentimiento como condición para la punibilidad de la acción. ¿Cuál es el problema con ese estereotipo en esa inferencia? Es que es un estereotipo falso. Un estereotipo respecto al cual hay evidencia psicológica de que es falso, en el sentido de que las víctimas de abuso sexual se suelen comportar de una manera completamente diferente. Digamos, hay estudios empíricos que muestran que las víctimas de abuso, hasta donde yo conozco, ¿no? Porque yo no soy psicólogo, pero los estudios que he podido leer muestran que las víctimas de abuso sexual tienen un comportamiento retraído. Lo que primero que quieren es evitar todo contacto con el victimario, y probablemente esa mujer quería que ese momento termine rápido y que, asumiendo que si decía algo se iba a prolongar demasiado, y por lo tanto se quedó callada para que eso termine lo más rápido posible. Es más, hay una psicóloga, Mack, que sostiene que las mujeres víctimas de abuso sexual, al momento de contar lo que les sucedió, suelen expresar en sus rostros los mismos movimientos o tics que atribuimos a las personas que están mintiendo. Es decir, cuando alguien nos está mintiendo suele hacer determinados gestos, eso por lo general es así, pero a las mujeres que sufren cierta violencia sexual, al contar lo que les pasaron, lo que les pasó, suelen hacer esos mismos gestos, gestos parecidos como mirar, no mirar a los ojos, morderse los labios, gestos que parecerían hacer, o que por lo general hacen los mentirosos, son los que hacen por lo general las mujeres víctimas de abuso sexual. Entonces, el problema con ese razonamiento probatorio es que la inferencia entre el elemento probatorio y el enunciado acerca de los hechos se apoya en una generalización falsa, en un estereotipo respecto al cual hay evidencia estadística o evidencia empírica de que no describe correctamente los rasgos del grupo al que se refiere. Pero cuando la generalización tiene base estadística, la inferencia es legítima, está justificada, más allá de lo que signifique o no el hecho de que el estereotipo sea verdadero, es decir, más allá de si el estereotipo es una descripción de una situación de discriminación histórica, pero si describe correctamente esa situación, tiene apoyo estadístico, es un elemento, digamos, legítimo para la construcción de inferencias, al igual, ¿no?, que funciona con casi todas las ciencias forenses, que se apoyan en generalizaciones supuestamente con base estadística. Ahora están bastante discutidas las ciencias forenses, pero como la balística, ¿no? La balística es al menos el típico, digamos, análisis de laboratorio, es cuando se recupera el arma que supuestamente produjo el disparo, la deflagración relevante en el hecho que se investiga. Esa arma es llevada a una sala en donde se la dispara dentro de una pileta, se observan qué tipos de rastros dejó el disparo en el proyectil y se comparan con el proyectil encontrado en el lugar del hecho. Si hay ciertas similitudes, bajo la generalización según la cual las armas de fuego dejan el mismo tipo de rastro en los proyectiles, se afirma que ese proyectil fue disparado por esa arma. Y eso es una generalización estadística que parece tener cierta confirmación, pero sigue siendo una generalización, al igual que la del ADN y otras
ciencias y las conclusiones de otras ciencias forenses. Entonces, así como aceptamos esas generalizaciones, cuando los estereotipos son sostenibles, permiten apoyar razonamientos probatorios. Ahora bien, de vuelta, esto no es todo lo que hay para decir, porque vuelve a aparecer en este contexto la exigencia de tratar a las personas sobre la base de sus rasgos individuales, y esto de vuelta podemos discutir en qué contextos surge esa exigencia. Por lo general es cuando se trata de personas que pertenecen a grupos vulnerables o que han sufrido discriminación en el pasado, como por ejemplo las víctimas de violencia sexual, sobre todo cuando son mujeres. Por lo tanto, lo que diría esta exigencia es que para evaluar el testimonio de una víctima de violencia sexual, deberíamos preferir la información que puede ser obtenida mediante una interacción directa con la víctima que apoyar nuestra evaluación de su credibilidad en generalizaciones previas. Si por más que tengamos generalizaciones previas sostenibles acerca de cuándo un testigo es creíble, fiable o no, al momento de evaluar el testimonio de determinadas personas, deberíamos privilegiar la información individual, la información que puede ser obtenida mediante la interacción directa con ese testigo. Que, de vuelta, esto es controvertido, no siempre es claro qué significa información individual, pero yo creo que al menos se traduce en la exigencia de sensibilidad a la posibilidad de que la generalización sea equivocada. Yo creo que con eso alcanzaría, digamos, como un primer paso para, digamos, poner, para estar en guardia frente a las posibilidades de que las generalizaciones y estereotipos en el que apoyamos el razonamiento probatorio puedan ser insostenibles, insostenibles o falsos. Bien, esto era, digamos, un poco más esquemáticamente lo que acabo de comentar. Si yo les propongo dejar de hablar, que ya me extendí bastante, de última podemos volver con las preguntas a alguna de esas diapositivas y abrir un poco los comentarios o intervenciones. Ahí veo que en el chat hay algo, no sé si es un comentario. Ahí lo estoy abriendo. Jimena pregunta: discriminación, generalización, vejez, protege el sistema judicial, sería para todos los poderes. Si entiendo, Jimena, después corregime si querías decir algo más, pero esa pregunta no se trata ahí de un, supongo yo, creo que esto es lo que estás apuntando, no se trata allí de un estereotipo acerca de las personas mayores de 75 años, de las personas ancianas. Sí, claro, es un estereotipo en el caso no de los jueces, de que las personas de cierta edad empiezan a perder ciertas capacidades. Es un estereotipo descriptivo, una generalización, y cada vez se empieza a poner más en discusión la clasificación sobre la base de la edad. Algo que antes quizás no generaba tanta controversia. En nuestra sociedad las distinciones por edad están mucho más legitimadas, ¿no? Casi nunca se cuestionan las edades para empezar a iniciar, para poder hacer ciertas cosas. Quizás esto hay que matizarlo porque cada tanto se discute la edad de inimputabilidad. Hace unos años tuvimos una discusión para bajar la edad para poder votar en las elecciones nacionales, pero por lo general no se aceptan ese tipo de distinciones, ¿no? Porque la discusión para bajar no era una discusión para abrir a todas las personas que tengan capacidades para votar, sino simplemente para establecer un nuevo límite de edad. ¿Sí? Entonces se acepta, no era 18, ahora es 16, pero se acepta el límite de edad. En cambio, actualmente todas esas generalizaciones y normas apoyadas en generalizaciones que hacen referencia a la edad están
digamos, en el ojo crítico, y entonces también se empieza a discutir. Yo creo que de todas formas, respecto de los estereotipos etarios, se aplican las mismas consideraciones que para los otros, ¿no? Se puede determinar si en el caso que sea descriptivo es sostenible o no, y en el caso de que sea normativo, si es opresivo o no. Después, Corina comenta: el estereotipo de buena madre podría configurarse cuando en una contestación de demanda el progenitor en defensa alega hechos de infidelidad para fundamentar por qué la niña, hoy ya 13 años, no quiere ver a su madre. Podría mencionarse en una posterior sentencia la estereotipia formulada por el progenitor referente a la buena madre. Rosalía Reyes, quien comete infanticidio. Muchas gracias por la referencia, no lo conocía a ese caso, después lo voy a buscar. No sé en ese caso, pero en general, claro que existe el estereotipo de la buena madre, es un poco el que estaba también en juego ahí en el caso de la señora Atala Rifo. El estereotipo de la buena madre es un estereotipo normativo acerca de cómo las mujeres deberían comportarse cuando tienen hijos y en las relaciones con ellos. Así que sí, también es un estereotipo normativo. Ahí que alguien me pregunta si hay bibliografía para profundizar, lo puedo conectar con este punto. Yo les mencioné el trabajo de la Defensoría General de Discriminación de Género, es un trabajo que sale ahí a Asensio, que es la primera de las que participan, de las autoras, pero también allí participa Julieta Di Corleto, que seguramente conocen, y Julieta Di Corleto tiene una tesis de doctorado, su tesis de doctorado publicada es Malas Madres, sobre el castigo penal a las mujeres que cometen delitos en perjuicio de sus hijos, que es un texto muy, muy recomendable sobre el tema que mencionaba Corina. Y en español, si me permiten una doble recomendación, digamos, en la que estoy involucrado, pero en español creo que se lo pasamos a María Silvia, que es el manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia que editamos con la Suprema Corte de México, y ahí hay textos en español de autores que escriben incluso en inglés o en italiano, traducido al español, y es bastante completo. Creo que faltó ahí un texto en particular sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ese tipo de trabajo lo pueden encontrar en artículos de Laura Clérico, que es otra investigadora del CONICET y profesora de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Laura Clérico, lo voy a escribir acá. Ella y becarias de doctorado que trabajan con ella han escrito sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y también es un número de la revista Discusiones, que es una revista que está online, y digo que me toca porque hace unos años empecé a dirigirla. Revista Discusiones, editada por la Universidad Nacional del Sur. El último número de esa revista está dedicado a los estereotipos en el derecho, desde una visión diferente a la que yo les propongo acá. Yo no participo en ese número, son otras las autoras que escriben, y desde otra perspectiva crítica que quizás vale la pena también repasar. Y después, en inglés, están las contribuciones que yo le decía de Alexandra Timmer, que es la especialista europea en estereotipos, tiene muchos trabajos sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Si digamos, con el nombre ya online seguramente encuentran sus textos. Y Frederick Schauer, para una visión, digamos, distinta a la de Alexandra Timmer, un libro de... Bueno, Schauer y Timmer están en el manual de la Suprema Corte. Sé que ahí también lo pueden encontrar en español, pero Schauer tiene un libro que se llama Profiles, Probabilities and Stereotypes, que es bastante completo,
para una visión opuesta a la que pueden encontrar en la revista Discusiones acerca de los estereotipos. Esa sería bibliografía para recomendar. Bueno, Laura dice algo que es bastante sensato, que es, a mí los estereotipos me permiten, digamos, llevar adelante ciertas interacciones con personas, entrevistas. Y si me tienen un poquito de paciencia, ahí agrego una cosa que me parece importante en este contexto, que es, yo cuando empecé a trabajar, una nota autobiográfica, digamos, cuando empecé a trabajar en estereotipos, empecé a defender esta idea, que tampoco es mía original, pero intentar también presentarla de cierto modo, de distinguir entre estereotipos sostenibles, falsos e insostenibles. Y claro, cuando yo hablaba de estereotipos sostenibles o correctos, eso generaba una reacción bastante negativa en el auditorio, porque decían como que hay estereotipos correctos y son siempre discriminatorios. Entonces era bastante difícil intentar comunicar esa idea. Digamos que todo lo que quiere decir es, los estereotipos funcionan como generalizaciones, y al igual que las generalizaciones, en algunos casos pueden ser evaluados. Yo no entré aquí en los problemas de esa propuesta estadística, pero creo que como mínimo es un buen primer paso para enfrentar estereotipos. Sin embargo, hay una autora que se llama Miranda Fricker, que escribió un libro que se llama Injusticia Epistémica, que también lo recomiendo, que estudia el modo en el que en el proceso judicial se le niega a ciertas personas la capacidad de conocer y comunicar los hechos. Y de vuelta, el ojo está puesto en las víctimas de violencia sexual, pero también en personas de ciertas razas. Y allí lo que ella dice, y ahí es donde parece, conecto con lo que decía Laura, es que no nos queda otra para analizar la credibilidad de una persona que apoyarnos en estereotipos. Ella les dice estereotipos confiables. Obviamente, si el estereotipo es, o fiables, si el estereotipo no es fiable, estamos evaluando de manera equivocada. Pero cuando nos enfrentamos a personas que no conocemos, decimos con las cuales no tenemos una relación personal que implique la posibilidad de conocer sus rasgos individuales, no solamente para evaluar su testimonio, sino que en general nos apoyamos en estereotipos, en generalizaciones acerca de la clase a la que esa persona pertenece. A la clase en el sentido de grupo social, categoría a la que esa persona pertenece. Es algo que no podemos, a lo que no podemos huir, de lo que no podemos huir, digamos. Usar generalizaciones para interactuar con los demás. Incluso cuando tenemos que analizar si alguien nos está diciendo la verdad o no. El punto que a mí me parece importante ahí es, primero, ser conscientes de que nos estamos apoyando en generalizaciones, que no es que aunque no las veamos en nuestra mente, están funcionando ahí. Entonces, que en cuanto a generalizaciones, las tenemos que corroborar, saber si son sostenibles o no. Si yo, por ejemplo, algo que hacían los policías en Estados Unidos, que ni siquiera hay que ir a Estados Unidos, acá en Córdoba, cuando controlan a las personas que van hacia el centro, detienen únicamente a cierto tipo de personas, que están vestidas de cierto modo, bajo la generalización de que el riesgo de que suceda un ilícito, esas personas aumentan el riesgo de que suceda un ilícito. En Estados Unidos se llamaba conduciendo como negro, en el sentido de, o conduciendo mientras uno es de color negro. Ese parecía ser el delito, porque solamente detenían para controles a personas de esa raza. Cuando en lugar de usar esa generalización empezaron a usar generalizaciones sostenibles acerca de quiénes eran efectivamente traficantes de droga, mejoró la incautación de droga cuando se controlaban autos en la vía pública. Sí, pero era de vuelta una generalización, nada más que una generalización sostenible. Entonces, advertir que uno se apoya en generalizaciones cuando interactúa con los demás es el primer paso, porque después viene controlar si son sostenibles y después ser sensibles a la posibilidad que, aún siendo sostenibles, no describan adecuadamente la persona que tenemos enfrente. Y María Silvia, claro, sí, quizás fui demasiado enfático en negar toda relevancia de las estadísticas en el abordaje de los estereotipos normativos.
claramente, como decía, los estereotipos normativos no tienen pretensión de informar, de describir, y por lo tanto no tiene sentido evaluarlos a partir de estadísticas. Pero el trabajo empírico, las ciencias sociales, nos pueden ofrecer herramientas para abordarlos, como por ejemplo, acerca de cuáles son los estereotipos normativos vigentes en determinada sociedad. Sí, hay varios trabajos que muestran qué es lo que las personas piensan acerca de los roles que deberían tener ciertas clases de personas. ¿Sí? Entonces, claramente la información también es la información empírica, la información acerca de lo que sucede en una sociedad, es importante para abordar estereotipos normativos en el sentido que nos permite conocer mejor el contexto en el que existe esa norma social. Sí, eso es una muy buena señalación. Bueno, y ahí Laura agrega un dato sobre ciertas eh, estadísticas, ¿no? que permitirían, eh, digamos, inferir que en contextos interfamiliares es más probable que se produzca eh, o que el abuso sexual es bastante más común en contextos intrafamiliares. Me parece que sería la generalización que señala Laura. Bueno, no sé si hay alguna observación o comentario. Si no, sí, no sé si había. Si no, María Silvia, podemos dejar ir cerrando aquí. Yo, antes de dejarle la palabra a María Silvia, de vuelta quiero señalar lo importante que fue tener esta posibilidad de compartir con funcionarios de la provincia de Buenos Aires estas investigaciones sobre estereotipos que creo que les da mucho sentido al trabajo que hacemos en CONICET y por eso le agradezco a María Silvia el contacto y la invitación a participar en esta capacitación. Y bueno, y muchas gracias a quienes estuvieron estos 2 días y por la paciencia de llegar aquí hasta el final. Para mí fue un gran gusto. Bueno, desde el Instituto de Estudios Judiciales y de la Dirección de Justicia de Paz, muy agradecido, Federico, ha sido muy esclarecedor y bueno, nos ayuda a seguir avanzando en tener elementos cognitivos para conceptualizar mejor los estereotipos y también en estas herramientas, en esta impartición de justicia para poder combatir los estereotipos nocivos. Bueno, a muchos de los que están, saludos a todos y bueno, seguiremos en esta instancia de capacitación abriendo nuevos cursos para seguir avanzando en toda esta temática.